Sean bienvenidos a su iglesia Casa de Fe. Este es nuestro servicio devocional de todos los martes a las 7:30. Hoy estamos pasados un poquitico de minutos, pero bueno, gloria al Señor. Aquí estamos, hermanos. Gloria a Dios. Buenas noches tengan todos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Es una nueva oportunidad que nos da el Señor de compartir con ustedes y aprender juntos la palabra del Señor. Amén. Amén. Hoy entonces vamos a estar continuando con esta serie titulada El Servidor Eficaz, y vamos a estar estudiando un poco de los dones de sanidad. Estamos ubicados, recuerden, en 1 de Corintios, estamos en el capítulo 12 y hoy vamos a leer desde el versículo 9. Vamos a estar leyendo allí. Vaya buscando su Biblia, prepárese mientras nosotros vamos a orar para así comenzar con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre Señor, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, Señor. La gloria y la honra te pertenece a ti, Señor. Eres un Dios santo, eres un Dios poderoso, eres un Dios maravilloso y que merece la gloria y que merece la adoración. Y nosotros estamos dispuestos a adorarte, a alabarte, Señor. Este privilegio que nos das, Padre Santo, de llevar tu palabra a todo lugar que se pueda, Señor. Ser en obediencia a una iglesia que apunta hacia lo que es el propósito tuyo en esta humanidad, de que todas las personas conozcan el nombre de Cristo, que Cristo sea exaltado en todas las naciones, entre todas las naciones. Espíritu Santo, dirígenos, por favor. Dirígenos, toma el control. Toda oposición del enemigo, Señor, sea neutralizada en el nombre de Jesús. Y toda oración que le vemos hoy, Señor, y tu palabra que, Señor, vamos a estudiar, pueda, Padre Santo, ser dirigida a través de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, pueda causar un efecto, un impacto sobre cada uno de nosotros. Porque como tú la quieres enviar, Señor, y cumple tu propósito, así nosotros anhelamos que cumpla el propósito en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces, hermana, le damos bienvenida a la gente. Sí, Señor, le damos bienvenida a la iglesia Casa de Fe online. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. El Señor añada bendiciones a través de su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hemos venido conociendo respecto de los dones. Recordemos, en Romanos 12 vimos que son impartidos por el Padre, y nosotros, cada uno de nosotros nacemos con ese don, que hemos denominado esos dones naturales, que Dios en su soberanía pues le ha placido pues darnos esos dones. Y estos dones, que son la manifestación del Espíritu, como dice en el versículo 7 de el capítulo 12, versículo 7, para provecho de la iglesia. Y entendamos bien que cuando la iglesia está cumpliendo la función que le corresponde a lo que fue enviado, entonces el Señor respalda, el Señor actúa de una manera sobrenatural, enviando su Espíritu para que se cumpla el propósito de la iglesia, ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Amén. Gloria sea al Señor. Así que la caída del hombre en el huerto del Edén también trajo como consecuencia el pecado, ¿verdad? Y esta a su vez trajo la enfermedad. Sí, Señor. Entonces, como parte de esta maldición trajo también la enfermedad. Exactamente, porque recordemos que Dios hizo todas las cosas de manera perfecta, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera, y estamos entendiendo que el ser humano había sido hecho por Dios, creado por Dios, a imagen suya, a semejanza suya. Entonces, pero el pecado, cuando se introduce el pecado, trae como consecuencia la maldición de la muerte, pero también incluye la maldición de estas enfermedades, porque Dios ya nos había hecho de manera perfecta. Pero bien importante que aclaremos, no quiere decir que si usted está enfermo está en un pecado, hermano. Es bien importante que no se vaya a malinterpretar una
falsa doctrina. ¿Ok? No quiere decir si usted está enfermo, entonces esa persona está en pecado, Dios mío. No, no es de esa manera. Se introduce entonces la maldición del pecado y las enfermedades, pero tenemos una muy excelente noticia. Amén. La cruz de Cristo ha abierto la puerta de sanidad como parte de la obra de salvación. La sanidad está unida al poder con que Dios restaura corazones, vidas, hogares, así como los cuerpos enfermos. Amén. Gloria sea al Señor. Es una excelente noticia que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó cautiva todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces la sanidad que viene provista por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y viene también añadido algo bien importante, que si es a través de Jesús que se logra por la fe en Jesús, que viene esta sanidad y que vienen estos dones de sanidad, entonces es por fe. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, así es. El dinámico ministerio de Jesús no solo refleja el corazón y el amor de Dios por la humanidad, sino su compasiva misericordia ante la necesidad que tenemos de ser sanados. Amén. Usted nombró algo bien importante ahorita, que no se trata única y exclusivamente de ser sanado físicamente, de una enfermedad física. Recordemos que el Señor siempre, cuando estaba sanando, cuando estaba haciendo esas cosas extraordinarias que Él hacía, recordemos que habían frases que Él siempre repetía: por tu fe. Y además decía algo bien importante, que había sido libre, recibe liberación, recibe perdón. Entonces va más allá de una enfermedad netamente física, de algo que usted tenga en su cuerpo, va al corazón también, ¿entiendes? Porque muchas heridas, muchas cosas que son causadas en esta vida vienen y arrastran una consecuencia posterior. He conocido muchos estudios que las personas hasta cáncer les da por unas cosas que le han ocurrido cuando estaban muy pequeños, y esos traumas y esas cosas y esas heridas y ese rencor precisamente, entonces se arraiga en el corazón y eso produce también otras enfermedades que son terribles para las personas. Gloria sea al Es lo Señor. que estamos hablando del sufrimiento que asume una multiplicidad de formas, pero la sangre de Cristo no solamente cubre nuestros pecados con su amor redentor, sino que también ofrece sanidad a todas esas enfermedades, a todas esas necesidades. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a hablar que son los dones de sanidades. Gloria sea al Señor. Entonces, número uno, podemos decir varios aspectos, varias características que vamos a resaltar como hemos venido estudiando, ¿ok? La habilidad especial de sanar a los enfermos, que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 12, 9. Gloria sea al Señor. Son manifestaciones sobrenaturales del poder sanador de Dios que fluyen de un individuo a otro. Gloria sea al Señor. Es aquel que mediante el cual el Espíritu Santo efectúa directamente la salud física de los enfermos. Es algo bien importante aquí de destacar. Es algo sobrenatural. Viene de manera sobrenatural. Viene porque el Espíritu en su manifestación, así en la soberanía de nuestro Dios, ocurre esto de manera que no estaba directamente bajo la influencia del control del ser humano. Es de una manera sobrenatural. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. Es bien importante. También debemos comprender que Dios le ha dado sabiduría al hombre. Y como le ha dado sabiduría al hombre, entonces pueden venir estas sanidades a través de lo que es la medicina. No podemos obviar esta situación. Amén. Y que Dios puede impartir a través precisamente de una medicina que se sana una persona. Gloria sea al Señor. Amén. Estos dones, como hablamos de manera plural, apunta a la variedad tanto de enfermedades como medio para realizar esa sanidad. Sí, Señor. Entonces esas enfermedades sanadas como medios para realizarlas, ¿verdad? Bien importante. Entonces debemos considerar los ejemplos que vemos en las Escrituras en donde se aprecian los dones de sanidad. Y siempre comenzamos con ¿qué?
Bueno, gloria sea al Señor. Con Con nuestro Señor Maestro. Jesucristo. El ejemplo práctico y el modelo a seguir por cada uno de nosotros. Amén. Hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura de un varón perfecto como nuestro Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Leemos Mateo 4:23 y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria sea al Señor. Entonces hay un enfoque de lo que estaba hablando, de la pluralidad en que está enfocado aquí, que dice los dones de sanidad. Entonces, muy importante, aquí Jesús, nuestro Señor, iba por todo lugar donde estaba el Señor, iba sanando las diferentes enfermedades, las dolencias que había en el cuerpo de las personas, las diferentes enfermedades que se presentan. Gloria sea al Señor. Y recordemos que el Espíritu entonces da esa manifestación como Él quiere. Amén, gloria a Dios, así es. El ministerio de los 12 apóstoles está en Mateo 10:1 y dice así, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gloria sea al Señor. Entonces aquí hay algo bien importante, que no solamente la enfermedad viene producto de una situación X, sino que hay una situación específica allí. También hay demonios que influyen para que las personas estén cautivas de una enfermedad. Y bien importante la autoridad, fíjense el orden en que viene en este aspecto, para que echasen fuera, ¿verdad?, los espíritus inmundos. Porque recordemos que hay muchos ejemplos cuando Jesús iba y entonces reprendía a los demonios que tenían a una persona que le decían que era loco, pero realmente no estaba loco. No era una persona que estaba loca, sino que estaba poseída por demonios. Gloria sea al Señor. También tenemos el ejemplo de los 70. Está en Lucas 10:9 y dice, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces los dones de sanidad también fueron algo prominente en la iglesia. Después de Pentecostés, muy importante, que a donde estamos estudiando, ¿verdad? Después de Pentecostés, veremos más adelante algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? Pero bien importante, después de Pentecostés, después de la llenura del Espíritu Santo, después del bautismo del Espíritu Santo, vinieron esas manifestaciones extraordinarias, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén, gloria sea al Señor. Estaba hablando de las señales. ¿A quién señalaban estos prodigios y estos milagros? A Jesús. El nombre de Jesús. Eso es lo que estaban señalando. Mucha gente anda en búsqueda de señales, de prodigios, pero las señales de prodigios deben es mostrar a Jesús, Amén, dar a conocer el poder y la autoridad que tiene Jesús sobre toda enfermedad. Amén. Amén. Entonces eso es algo bien importante, porque debe reconocerse que no es el hombre, que no es la persona, sino que es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso Dios le ha dado la autoridad a Jesús, y nosotros como sus representantes hemos sido delegados, hemos recibido como una especie de carta de poder, de autoridad, para que nosotros en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, podamos reprender, echar fuera demonios, imponer las manos sobre los enfermos y que estos salen en el nombre poderoso de Jesús. Amén. De Nazaret. Amén. Entonces estos personajes comenzamos con Pedro y Juan en el templo de la hermosa. Hechos 3:1-11, que es la curación del cojo. Amén. Gloria sí, Señor, en el templo de la hermosa. Eso fue eso fue que básicamente dentro de los relatos bíblicos, ahí en el libro de los Hechos, ahí vemos el primer milagro que viene precisamente fue la apertura. La apertura, para exaltar, para que se reconociera que era en el nombre de Jesús que había la autoridad
para que se produjeran estas acciones sobrenaturales. En en Hechos 5:15 también vemos a Pedro que hablaba la palabra, dice que no seguían ellos muchos milagros y señales. Gloria sea al Señor. También vemos Felipe, el apóstol Felipe, Hechos 8:5-7, diácono. Curación de cojo y paralítico, y también era usado para la liberación de los espíritus inmundos, de lo que estábamos hablando, las personas que estaban endemoniadas. También vemos a Ananías en Hechos 9:17-18, con Saulo todavía no era el apóstol Pablo. A través de Ananías recobra la vista. Gloria sea al Señor. Eso es algo bien interesante, porque vemos cómo a través de la imposición de las manos, eso es un ejemplo práctico de la imposición de las manos, para que pueda producirse esta sanidad de manera sobrenatural. Gloria sea al Señor. Ve la importancia de la imposición de las manos. Gloria sea al Señor. No ha pasado. Eso no ha mermado. Eso no se ha terminado. Así como nuestro Dios, que no está dormido para no hacer milagros, hermanos. El Señor nuestro no duerme. Amén. Él está atento a nuestras necesidades. No cambia. Y no cambia. Ayer, hoy, siempre. Amén. Pedro también lo vemos en Hechos 9:32-34, cuando hay una curación de un paralítico que tenía 8 años, pero me llama mucho la atención que este es el único nombre que se le da a un paralítico llamado Eneas. Los demás siempre se nombran, pero nunca con un nombre tan personal como Eneas. Sí, Señor. Algo hay importantísimo allí en ese caso. Y no es el momento para estudiarlo, pero realmente hay algo bien importante en ese aspecto. Amén. También vemos al apóstol Pablo en Hechos 14:8-10 en Listra, que había un cojo de nacimiento y es sanado. Gloria sea al Señor. Y Pablo también en Hechos 28:7-9, el padre de... Es bien importante. Recordamos cuando el Señor hacía todas estas señales, hacía todas estas cosas que Él hacía, y las hacía con un propósito. Así un hombre puede ser utilizado también por el Señor con un propósito específico. Con un propósito específico. Cuando ellos estaban viajando allí, es bien importante, Él se hospedó, ¿verdad?, en un lugar. Estamos hablando de que estaba en la isla de Malta. Exactamente. Y entonces había allí el padre del que los había hospedado, ¿verdad? Estaba enfermo de fiebre y disentería. Y fue sanado en ese lugar. Y no solamente que fue sanado él, sino que entonces comenzaron a traer a todos los que estaban enfermos en ese lugar para que también fueran sanados. Y entonces eso me hace recordar los ejemplos del Señor, entonces, que le traía a los enfermos. Cuando la gente conocía, cuando la gente veía, escuchaba lo que el maestro estaba haciendo, entonces todas las personas acudían. Por eso eran multitudes de personas que iban donde estaba el maestro. Gloria sea al Señor. Ya me están preguntando si hicimos que es el diácono Felipe. Gloria está sea en Hechos 8:5-7. Sí, Señor. Luis nos está preguntando. Gloria sí, Señor. Luis Fernando, Dios le bendiga. Amén. Hermanos, Dios me lo bendiga. Muchos saludos a todos los que están conectados. Vamos a aprovechar un momento para saludar, gloria a Dios, a nuestra pastora Andrea García. Dios te bendiga, hermana. Se manda saludos. Estamos en saludos al pastor por allá también. A Albeiro Abarca. Dios te bendiga, Albeiro. Dios te bendiga, Albeiro. Estar por aquí conectado. A nuestro hermano pastores también, José Baldomero Silva, allá en Venezuela. Dios te bendiga, hermano Baldomero. Nuestra hermana Gladys Molina, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Gladys. Nuestra hermana Desiree Flores, Desiree. Hermano sí, Señor, hermano Ali. Les amamos. Nuestro hermano Luis Fernando, gloria a Dios. Fernando, gloria sea al Señor. Mi amiga Lisbeth, gloria a Dios. Lisbeth Colmenares, te amamos, Lisbeth, te amo, en verdad, te recuerdo mucho con cariño. Y Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, y espero en el Señor que próximamente nos volvamos a reencontrar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, así continuamos, cerramos este paréntesis para darle las gracias también a todos por su apoyo, Amén, por su conexión y por el apoyo que nos dan. Sí, gloria a Dios. Sí, en verdad que estamos muy agradecidos
Y lo importante es que el Señor sea conocido a través de este medio que nos da esta oportunidad, que nos da de llevar el mensaje. No todos lo sabemos, estamos aprendiendo con ustedes, hermanos, de la palabra del Amén. Señor y aprendiendo, tratando de esta nueva tecnología. Amén, gloria a Amén, Dios. gloria al Señor. Lo importante es que seamos guiados por el Espíritu, de manera que lo que venga a nuestras vidas es porque nace del corazón del Señor, para su pueblo, para las personas que tienen necesidad y para aquellos amigos que están lejanos, pero que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a través de estas plataformas. Amén. También le doy un saludo a mi amiga Silimar Mora. Dios te bendiga, Sirli. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu Señor. familia, gloria a Dios. Amén. Continuamos. Gloria, continuamos. Entonces, Dios sana toda enfermedad, tanto física, emocional o o espiritual. espiritual, lo que estábamos Gloria a hablando Dios. al principio. Este tema me llama mucho, me toca mi corazón porque fue así como llegué al Señor. Amén. Yo estaba esperando ese testimonio de la hermana. Hizo una sanidad divina en mí, gloria a Dios, y gracias a Él por su misericordia. Pero primeramente, antes de regalarme la sanidad, vino algo maravilloso que fue la salvación. Amén. Gloria sea al El Señor. Señor primeramente está interesado que nosotros reconozcamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y en eso fíjate que las personas que llegaron a mi casa, los hermanos que llegaron a mi casa, no hablaron de la enfermedad o no me hablaron hacia de sanidad, sino de salvación. Pero Dios que cubre todo, íntegro. Multitud de pecados. Sí, entonces en mí hubo esa sanidad. Amén. Una añadidura. Exactamente, fue aparte del regalo de la salvación, me otorgó por su gracia, por su misericordia, me dio sanidad. Y me levantó de la cama donde estaba, gloria a Dios, y hizo el milagro que es nuestra segunda hija, gracias al Señor, Stephanie, porque en ese momento había perdido, ¿verdad? Ya casi me dio una ACV, y entonces estuve en cama, estuve muy mal porque estaba recién embarazada, pero conocí a ese Dios de amor, de perdón, de restauración, limpió mi vida, limpió mi corazón y me dio sanidad y me dio el milagro, que hice el milagro de mi hija. Amén, gloria a Dios. Y le sirvo por agradecimiento. Amén. Por ese amor tan grande que Él ha tenido conmigo, con mi vida, y por eso puedo hablar con autoridad de Dios de sanidad. Amén. Amén. Porque lo viví. Y aún sigo experimentando Gloria sea al Señor. los milagros del Señor en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay una cosa en común entre la persona que ejerce el don y la persona que es sanada. Y eso que está en común se llama o se denomina fe en el Señor. Fe en el Dios de lo imposible. Amén. Fe en nuestro médico por excelencia. Fe en el Dios que es omnipotente. En el Dios que es conocedor de todas las cosas. En el Dios misericordioso y compasivo que envió a Jesús, su único Hijo, y que nos da salvación a través de Él. Amén. Amén. Y es nuestro Dios todopoderoso, nuestro sanador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad y el poder de perdonar pecados. La palabra nos enseña que aún está vigente esta promesa. Sí, Señor. Amén. De sanidad para tu vida, para mí. Para nuestras Amén. vidas. Está Gloria sea al vigente. Señor. Hay una noticia, si tú estás enfermo, Dios tiene el poder de sanar. Amén. Amén. Aunque el médico diga lo contrario, Dios tiene la última palabra. Amén. Gloria sea al Dios es un Señor. Dios de poder, un Dios que todo lo puede, todopoderoso. Amén. Gloria a Entonces, Dios. no se trata de que nosotros tengamos un poder especial, que tengamos un conocimiento especial. Eso es bien importante. Se trata de que en la soberanía el Espíritu imparte los dones como Él quiere. Amén. En el momento, y básicamente eso no se nos puede olvidar, es para respaldar la obra del ministerio, para respaldar lo que se está haciendo. Porque si nosotros estamos evangelizando, si nosotros estamos llevando el mensaje de salvación,
si estamos exaltando el nombre de Jesús. Las personas, los seres humanos somos muy visuales, hermanos. Somos muy visuales. Necesitamos ver, así como aquel que necesitaba ver si era verdad. Amén. Entonces, estas señales vienen para confirmación de la palabra del Señor. Esto no se puede olvidar ni dejarse por un lado. Estas señales son para confirmación de la palabra de Dios, que habla de que Jesús es el Señor, que es el que nos da la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de estar nuevamente delante del Padre Celestial. Entonces, estas señales van a seguir a los que hemos creído en el nombre de Jesús y le estamos proclamando a todo lugar que podamos. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Amén. Qué hermosa palabra. Amén. Eso es algo bien importante. Hay muchísimas aplicaciones aquí, pero perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades, eso es algo que vuelve el orden. Vuelve este orden de primeramente recibir el perdón de los pecados. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Lo primero es la salvación y lo demás viene por añadidura. Amén. Isaías 53, 4, 5 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gloria sea por al su Señor. llaga. Gloria a Dios. Hay otras versiones que hablan de sus heridas. Entendemos de todo esto es que realmente a través del sacrificio, del sumo sacrificio de Jesús, Él lleva cautiva toda enfermedad, toda dolencia. Cualquiera que sea la situación, nuestra fe, nuestra confianza debe estar en el Señor. Él es el que tiene la última palabra. No es un médico, no menospreciamos el conocimiento de la ciencia, de la medicina, porque eso se lo dio Dios. Pero Dios es el soberano que precisamente le dio el conocimiento al hombre. Entonces Dios es nuestro hacedor, nos formó con sus propias manos, nos conoce a plenitud. Él puede dar un órgano nuevo, hermana. Amén. Hermano, Él puede darte la vista nueva inclusive. Puede hacer cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque es el Dios de lo sobrenatural. Él es el Dios que nos creó, es el que conoce todo de nosotros. Entonces no podemos tener ninguna duda de que Dios es soberano para hacer su voluntad y su propósito se va a cumplir en tu vida, hermano. Amén. Debemos entender que ninguna persona puede decir que tiene este don para usarlo como y cuando él lo considere pertinente o necesario, ya que estos dones de sanidades es Dios, a través de su Espíritu Santo, el que obra en la sanidad. Dios utiliza hombres y mujeres, amén, gloria a Dios, que ministran en forma especial, y una de estas formas especiales es el área de los dones espirituales que estamos hablando. ¿Por qué es tan importante hablar de los dones? Porque están actuales, porque son necesarios para edificar la iglesia, porque son impartidos por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia. Amén. Amén. Dice que aunque el apóstol Pablo tenía, es un ejemplo de él, que tenía el don de sanidad, debe de quedar claro que solo podía tocar o sanar a quienes Dios quería. De esta manera hay un ejemplo en 2 Timoteo 4:20, que es Trófimo, que dice que lo dejó en Mileto, enfermo. También está el caso de Timoteo, que le recomienda tomar vino por causa de su estómago, pero también decía que de sus enfermedades.
Sí, Señor. A causa y de tus frecuentes enfermedades, está 1 Timoteo 5:23, y el mismo ejemplo de Pablo. Exactamente. Entonces, quiere decir, porque aunque operaba el don de sanidades, los dones de sanidades sigue en Pablo, siendo soberanía de Dios. exactamente, es soberanía de Dios. No nadie puede decir que puede. Que es de su propiedad, el don X. Yo tengo el don de sanar a las personas que están con X enfermedad. No, Señor. El que tiene el poder y la autoridad para hacerlo es el Espíritu Santo de Dios, que es el que da el don de sanidad. Nos da los dones a nosotros para que vayamos y oremos por los que están padeciendo, pero para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo la voluntad de Dios. Él es el que da la última palabra. Amén. Amén. Los Amén. dones de sanidad son un don permanente del Espíritu para la iglesia. Gloria Pero sea, solo Señor. será correctamente ejercido por hombres de espíritu, de humildad y de fe. Como anteriormente vimos ejemplos de estos hombres, como el diácono Felipe, como Pedro, como Pablo, como Juan, que fueron también usados en esos momentos. Hermanos, pero eso es lo que hay disposición, de que Dios pueda usarnos para la gloria y honra de su nombre. Entonces, este ministerio de sanidad debe activarse en la iglesia. Amén, gloria a Dios. Debe estar presente, no ha mermado. Nosotros debemos buscar la manera, precisar los dones, anhelar los dones, enfocarnos a que el Espíritu pueda hacer las manifestaciones sobrenaturales que Él únicamente puede hacer, pero nosotros tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlos, tenemos que procurar, debemos ser diligentes en buscarlos. Y vuelvo y les repito, para la manifestación que respalda la palabra, la predicación, el ministerio que le corresponde a la iglesia, de edificar, de preparar, de ir y orar por las necesidades, precisamente las enfermedades. Nosotros debemos buscar fervientemente y sobremanera creyendo que el Espíritu Santo va a respaldarnos en el momento de la necesidad. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor por el privilegio que nos da de orar los unos por los otros. Amén. Y de llevar esas cargas. Y recordemos que no solamente es salud o sanidad física, sino hay sanidad del alma. Amén. Gloria sea al Sanidad Señor. de nuestros corazones, que muchas veces un médico no puede observar lo que está dentro de nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo, que conoce todo, que conoce hasta lo más mínimo de los pensamientos del hombre, sí está dispuesto para ayudarnos, Amén. para levantarnos, para restaurarnos y para darnos la sanidad. Amén. Amén. Entonces le llamamos hoy a usted, hermano, amigo, si estás enfermo, Bendito sea, Señor. primeramente le queremos decir que Qué recibe al bendecido. Señor como tu Señor y Salvador. Gloria te damos, Jesús. Y si es voluntad de Él, te dará la sanidad. Santo eres tú, Y Señor. sabemos que cielo y tierra pasará y todo, y cuando estemos aquí todavía Santo. podremos tener enfermedades. Pero hay algo Santo. que dice su promesa, su palabra, dice que allá en el cielo no Santo. habrá ni enfermedad, no habrá necesidad de trabajo. Y en eso que debemos Santo. pensar, debemos creer, Bendito porque seas. mientras estemos aquí en la tierra, Te alabamos. el Espíritu Santo está Qué con nosotros, bendecido. nos acompañará y a través de estos Santo. dones también podemos obtener sanidad. Santo es tu nombre. Levanta tu mano Sí, Señor. y Sí, cree Señor. al Señor en este momento. Sí, Señor. Vamos a pedirle al Señor Bendito seas. que obre de una manera especial, Sí, como Dios. solamente Él Solamente lo puede lo hacer. puedes. Amén. Seguimos Sí, creyendo en ese Dios de poder, en ese Dios de Y si milagros, tú ese Dios estás de en este sanidad. momento pasando por una situación de enfermedad, por una situación en la cual ya parece que no hay salida, ya no hay posibilidad alguna, este es un momento en que podemos orar por tu necesidad. Amén. Vamos a orar por todas estas personas, porque sabemos que hay muchos enfermos. Y si usted conoce a alguien que esté enfermo, vamos a interceder por todas aquellas personas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendito seas, bendito seas. Creyendo en tu palabra, Señor, Oh, que Santo tú llevaste todas nuestras enfermedades Santo eres, y que Señor. por tu llaga somos Santo sanados, eres Señor. tú, Señor.
creemos, Señor, en ti, en tu poder, Digno Señor. eres tú, Señor. Dios mío, porque no se ha cortado tu mano para hacer milagros. Y Santo, tu grande amor, Señor, que a través de tu Hijo amado, bendecimos tu Señor, nombre, Jesús. nos da redención, pero también nos da sanidad. Santo, Te pedimos, Santo. Señor, por todos esos hombres, Sí, por todas Dios. esas mujeres, Señor, Bendito que en estos seas. momentos también claman juntamente Puedas con nosotros. obrar, Señor. Que primeramente tú puedas tocar Puedas su obrar de una corazón, manera Señor. poderosa, Puedas Señor. revelarte a Revelarte ellos, a sus Señor, vidas, como Señor. Dios salvador, Como el Padre, sanador, como el Dios salvador, proveedor, Padre el Santo. suplidor de Dios, las aquel que libera, necesidades, Señor, las el cargas de que su trae corazón, de su sanidad, el que trae pensamiento, liberación, Padre, con sus Señor. enfermedades, Señor, Oh, también Santo, espirituales, Señor. Te Restaura, por pedimos que tu favor. Espíritu Santo, Oh, Señor, pueda Santo, obrar de Santo. manera especial en sus vidas, como Reprendemos, solamente tú lo puedes atamos y hacer, echamos Señor. fuera todo Porque tú eres espíritu de el que tiene el poder, enfermedad, Señor. todo, Señor, lo que Tuyo, esté Señor, operando es en esos autoridad, cuerpos, Padre, Señor. Para En todo el lo nombre de creado, Jesús, Señor, para sanar declaramos toda enfermedad, sanidad. Señor. Declaramos En el nombre de sanidad, Jesús, Señor, en el sobre nombre de cualquier Jesús, Padre. enfermedad, lo Sí, que mi Dios, sea que esté Señor. operando. Oh, Dios Nosotros mío, en Padre, el nombre de de tu Hijo Jesús, amado Señor. Jesús de Nazaret, En el nombre Padre, de Jesús, te Señor. suplicamos que en este Aleluya, instante, Padre. en tu este nombre, instante, Jesús. ese poder En el sobrenatural nombre de Jesús, pueda operar allí, Padre. Señor, Sí, en como podemos, aquellos, pero Padre Santo, Pablo, por los en cuales Pedro, estamos Señor, clamando en este en momento. Felipe, Señor. Padre Dios Santo, mío, tú Padre puedes obrar Santo, de manera te lo especial en suplicamos, este Dios Padre. mío, En el nombre de sanidad, Jesús, Señor, Señor. y En liberación, el nombre Señor, de sanidad Jesús, y liberación, Ten Señor. misericordia, Señor. Santo, Ten santo, misericordia, santo. muestra tu poder para la Santo, gloria y la honra de santo, tu nombre, santo es Señor. el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Santo es tu nombre, Gracias por Padre la oportunidad Santo, que nos Padre das, Santo. Aquí Muchas estamos, gracias, Dios Señor. mío. Te damos la gloria a ti, Te has Señor. mostrado como nuestro Dios Que sanador. seas tú el que puedas Gracias, obrar de Señor, esta por manera ese pacto, sobrenatural, Señor, Dios sanidad mío. que hiciste, Para Señor. que la gloria, También Señor, de tu nosotros, Hijo, Padre. Señor. Muchas El nombre de gracias, tu Hijo Señor. sea proclamado y En el nombre de exaltado, Jesús, Señor, entre Señor. las naciones. Gloria a Dios. Gracias, Santo, Señor. Señor. Bendice Muchas a cada uno gracias, de los que Señor. están, Señor, conectados. Sí, Señor. Padre. Señor, Cada lo que uno, Señor. después, Señor, verán, Señor, a través Que Señor, posteriormente de este video, Señor. se puedan, Señor. Que también tu Espíritu Santo, Sí, Señor, Señor. que sobrepasa todo entendimiento. Y si hay alguna, esa Señor, paz, alguna persona, esos Señor, lugares, que te Señor, recibe Dios como mío, Señor y pueda Salvador, llegarte, Padre. tú puedas obrar en su vida, fortaleciéndolo, rescatándolo, guardándolo, Señor, alimentándolo, Señor. En En el nombre de tu Jesús, voluntad, Señor. Muchas gracias, La Señor. gloria y la honra Amén. sea para Gloria a ti, Dios. Hijo Sí, amado. Señor. Qué, Gloria a Dios. qué bueno, gloria sea al Señor, hablar de la palabra. Amén, gloria a Dios. Amén. Sí, le damos la gracia al Señor por su infinita misericordia y por este privilegio que nos da. Así que bueno, yo me despido, Dios le bendiga, espero que esto sea de bendición para sus Amén. vidas, así como y de vivir agradecido. Amén, gloria a Dios. Hace ya 24 años de que Dios dio sanidad a mi vida y vivo agradecido por eso, Amén. por conocerlo, por salvarme, Gloria sea al por Señor. darme sanidad. Amén. Dios le bendiga, buenas noches. Gracias, hermana. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Los invitamos nuevamente para que este viernes, si hay alguna necesidad de oración, hermano, no dude en enviar su petición, que nosotros estamos continuamente orando, clamando al Señor. Y sabemos que Él es el único que puede hacer lo sobrenatural. Nos esperamos este viernes a las 7:30 p.m. y el próximo domingo estaremos allá en Ciudad Carthage llevando el mensaje de salvación también allí a partir de las 11 de la mañana. Muy buenas noches, Dios les bendiga.